Año 544 del milenio 32. El imperio del hombre se encuentra sumido en la oscuridad. Más de 1100 años han pasado desde la herejía de Horus. La Gran Cruzada, antaño símbolo de expansión y esperanza, es ya un recuerdo borroso. Los primarcas han desaparecido y el emperador permanece en silencio. Su cuerpo, sostenido artificialmente por el trono dorado en Terra, proyecta una luz psíquica que guía a la humanidad a través de la disformidad. Pero su mente ya no responde, y su imperio se tambalea. Este periodo es conocido como la Edad de la Reclusión, una era marcada por la inercia, el aislamiento político y la degradación espiritual. El gobierno del imperio recae sobre el Consejo de los Altos Señores de Terra, una entidad compuesta por representantes del Administratum, la Armada Imperial, la Eclesiarquía, el Adeptus Custodes, el Officio Assassinorum, el Culto Mechanicus de Marte y el Adeptus Astra Telepathica. Pero este consejo está paralizado por la burocracia, la rivalidad interna y la cobardía institucional. Las decisiones se posponen, los recursos se malgastan y los enemigos del hombre avanzan en silencio. En este contexto de debilidad, los capítulos de marines espaciales operan de forma autónoma, defendiendo regiones asignadas sin una estrategia unificada. La cohesión que existía durante la Gran Cruzada ha desaparecido. El capítulo de los puños imperiales, descendientes directos de Rogal Dorn, sigue siendo uno de los pilares del Adeptus Astartes, pero como el propio Dorn, están solos. El Consejo de los Altos Señores de Terra se reúne. Courland presenta pruebas, graba los registros de Ardamantua, muestra imágenes de tropas orcas teleportadas por millones y reportes sobre estructuras lunares capaces de arrasar mundos. Pero la respuesta del Consejo es tibia. Algunos niegan los hechos, otros temen intervenir por no tener precedentes de una amenaza así, y otros simplemente se aferran al poder que han acumulado durante siglos de estancamiento. Lo que no comprenden es que el enemigo ya no es una horda dispersa en los márgenes de la galaxia. En algún momento indeterminado del siglo anterior, en las regiones del vacío más allá del Segmentum Pacificus, una masa de clanes orcos comenzó a unificarse, guiados por una presencia mental superior, por una inteligencia central que canalizaba el poder psíquico del Wag como nunca antes se había registrado. Los orcos dejaron de comportarse como tribus independientes y comenzaron a actuar como una civilización militar unificada. No fue detectado por Terra, porque el imperio ya no era capaz de observar más allá de su frontera inmediata. Para cuando la amenaza llegó al segmentum solar, el Wag ya era imparable. Una marea verde con estructuras interestelares, rutas logísticas y tecnología que rivalizaba con la del propio Mechanicus. Los orcos ya no se extendían por accidente, avanzaban con estrategia. El imperio está paralizado. Courland, viendo la pasividad del Consejo, invoca una antigua medida de emergencia, el Protocolo de la Última Muralla, un sistema de defensa secreto ideado por Rogal Dorn antes de su desaparición, que permite reunir a todos los capítulos sucesores de los puños imperiales en una estructura militar unificada al margen del Consejo de Terra. Los puños carmesí, los templarios negros, los espadas de Dorn, los centinelas de Terra, los martillos de Dorn y otros capítulos descendientes del primarca. Todos responden al llamado. Se forma una coalición de élite con un único objetivo: detener al Wag y destruir a la criatura que lo lidera, la bestia. Mientras tanto, la eclesiarquía lanza una operación desesperada, la Cruzada Proletaria. Millones de ciudadanos imperiales, fanatizados por la fe en el emperador, son armados y enviados a las lunas de asalto.
No son soldados, no tienen entrenamiento, solo fe y carne para el sacrificio. Una de las lunas es penetrada, pero la operación termina en masacre. El Imperio está perdiendo el control y sus enemigos ya están en camino. El culto Mechanicus, dirigido por el fabricador general Kubik, es presionado para actuar. Tras semanas de tensas negociaciones, el Mechanicus despliega tropas Skitarii, activa titanes de la era de la Gran Cruzada y permite el uso de proyectiles ciclónicos y otras armas prohibidas. Ni siquiera eso basta. Ullanor, antiguo campo de batalla de la Gran Cruzada, donde el emperador nombró a Horus como señor de la guerra, ha sido reclamado por los orcos. Ahora es el mundo trono de la bestia. Ocurre un evento inesperado. Vulcan, primarca de los salamandras, es descubierto vivo en el planeta Caldera, combatiendo en solitario contra el Wag orco. Courland lo encuentra. Y Vulcan, aunque afectado por siglos de aislamiento, accede a unirse a la guerra. Dirige personalmente un asalto a una de las lunas de asalto, enfrenta a una de las bestias y la destruye en combate singular. Pero en el proceso desaparece. Ni su cuerpo ni señales vitales son recuperadas. Tras la muerte de una de las bestias, el Ordo Xenos confirma la verdad. La amenaza no es una criatura aislada. Existen 6 entidades, 6 orcos del tamaño y poder de un primarca. Criaturas elevadas por la energía psíquica colectiva del Wag, conectadas entre sí en un bucle energético que las vuelve virtualmente inmortales, a menos que sean eliminadas todas a la vez. Courland, ahora proclamado como señor comandante del Imperio, asume el liderazgo político y militar de la humanidad. Pero muere poco después, al intentar eliminar una de las bestias sin el apoyo necesario. Su sacrificio no es en vano. El liderazgo pasa a Maximus Thane, capitán de los Puños Carmesí. Thane reorganiza la última muralla y dirige la ofensiva final sobre Ullanor. Usando tecnología de teleportación experimental, las fuerzas del Imperio asaltan todas las lunas de asalto y núcleos de mando simultáneamente. Las 6 bestias son destruidas en un mismo instante. El Wag colapsa. Las lunas quedan inertes y el silencio regresa a la galaxia. La guerra ha terminado. Pero el Imperio no es el mismo. El Ordo Xenos es formalizado como una división autónoma de la Inquisición. El capítulo de los Puños Imperiales es declarado extinto. Y los Puños Carmesí se convierten en sus herederos oficiales. La autoridad del Consejo de Terra es puesta en duda. Su cobardía y negligencia han llevado a la humanidad al borde de la aniquilación. Es entonces cuando Drakan Vangorich, gran maestre del oficio Assassinorum, lanza un golpe de estado. En una operación quirúrgica, ejecuta a casi todos los altos señores de Terra en menos de 48 horas. Este evento es conocido como la decapitación. Vangorich asume el control del gobierno imperial, pero su mandato dura poco. Los ultramarines, alarmados por la concentración de poder, intervienen y lo eliminan. El trono vuelve a estar vacío, pero el Imperio sobrevive. La Guerra de la Bestia ha sido el conflicto más devastador desde la herejía de Horus. Ha costado miles de millones de vidas, ha revelado las debilidades internas del gobierno imperial y ha demostrado que los orcos, lejos de ser una amenaza menor, pueden evolucionar, organizarse y desafiar el dominio humano. El protocolo de la última muralla es sellado de nuevo, pero los registros del Ordo Xenos lo dejan claro. La energía del Wag sigue viva, y algún día la bestia podría volver.